Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 84 de Las palabras clave, la lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 84 vamos a hablar de los aspectos de la lectura en la visión de tres grandes escritores, que son Dante Alighieri, Miguel de Cervantes Saavedra y Gustave Flaubert. Vamos a citar algunos fragmentos de sus obras para ver cómo en ellas se ve que los autores reflexionan sobre el efecto que tiene la lectura, o sea, sobre el efecto que tiene la creación literaria cuando el lector completa la creación leyéndola. Vamos a hablar de un episodio de la comedia o de la Divina Comedia de Dante Alighieri que está en el canto 5 del infierno, ¿sí? Que es la famosa anécdota de uno de los pasajes más citados de la Divina Comedia, que es ese en que se habla del amor ilícito que los condenó a Paolo y a Francesca, ¿sí? En donde, a pesar de situar a los dos personajes en el infierno, la mirada de Dante es muy piadosa, no es condenatoria, a pesar de que hay una condena implícita porque fueron dos personajes reales que él se encuentra en un recorrido guiado por Virgilio, se lo encuentra en el infierno. Vamos a contar la anécdota. Paolo y Francesca estaban relacionados de alguna forma indirectamente con el parentesco y Francesca estaba casada y Paolo se transforma en su amante. Y el marido los encuentra y los asesina a los dos. Y los dos van al infierno por, obviamente, adúlteros. Ahora, si yo cuento la anécdota de esa forma, ustedes van a decir que tiene que ver la literatura y los efectos de la lectura en esta anécdota. Voy a citar brevemente dos estrofas del canto 5 en italiano, en mi pésimo italiano, de lo que les pasé, después leemos la traducción. Per più fiate gli occhi si sospinse, che la lettura scoloricci il viso, ma solo un punto fu quel che si vinsi. Quando leggevamo il disiato rizzo, e sarbacciato da contante amante, questi che mai da momen non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante Galeotto quel libro che scrisse che il giorno più non vi leggemo avante. Es la voz de Francesca que nos cuenta. Leíamos un día por placer de Lancelot y el amor que lo oprimía. Solo estábamos sin sospecha alguna. Más de una vez unió nuestras miradas esa lectura y empalidecimos, pero el que nos venció fue un solo punto. Al leer que la sonrisa tan deseada era besada por aquel amante, él que jamás de mí será alejado, la boca me besó mientras temblaba. El libro y su escritor fueron Galeotto. Ya no leímos más desde ese día. O sea que están leyendo juntos, Paolo y Francesca, y están leyendo sobre Sir Lancelot. Vamos a hacer una referencia a Sir Lancelot. Sir Lancelot en la epopeya artúrica es uno de los caballeros de la tabla redonda o de la mesa redonda, según la fuente que ustedes utilicen. Y es el que se enamora de la esposa del rey Arturo, el líder de la mesa redonda, que es Ginebra, y se convierten en amantes. Entonces, y el que los presenta es Sir Galahad, ¿sí? Y en teoría acá dicen que, bueno, lo mismo que le ocurrió a Sir Galahad, el mismo agente, digamos, que unió a Sir Lancelot y a Ginebra, fue el que une a Paolo y Francesca. O sea que la lectura de los mitos artúricos los hace ser conscientes de que se aman y se convierten en amantes. Ese es el efecto que produce la lectura.
asumir algo que ya sentían, pero a través de un romance de los mitos artúricos, ¿sí? Por eso habla de Galeotto. Galeotto vendría a ser Sir Galahad. Y el último verso es impresionante, ¿no? Cuando dice, el libro y su escritor fueron Galeotto. Ya no leímos más desde ese día. O sea, por un lado se convierten en amantes, pero por otro lado abandonan la lectura. La lectura ya ha cumplido la función de hacer evidente el amor que experimentaban Paolo por Francesca. Recordemos que este libro, o sea, la comedia o la Divina Comedia, está situado en el 1300 aproximadamente, o sea, en lo que se llama la Baja Edad Media, previo este texto a la invención de la imprenta de tipos móviles que inventó el tal Gutenberg. Bueno, la literatura, en este caso una historia del ciclo artúrico, es la explicación de que Francesca y Paolo se conviertan en amantes, porque en realidad no es el detonante, es el detonante de que ellos toman conciencia del amor que que experimenta uno por el otro. Y también es la causa de la condena. O sea que la literatura, si jugamos en criterio, en último término, la literatura los condena. ¿Sí? Sería si cayéramos en un juicio extremo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de una modificación de una conducta por la lectura. Y el ejemplo evidente y el más conocido de todos es el de la aparición de Don Quijote de la Mancha. Cómo se transforma este hidalgo, que nos vamos a leer en la descripción de Miguel de Cervantes Saavedra, cómo se transforma en Don Quijote. Y dice: después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa, y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería, en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo ver de ellos. Pero con todo, alababa en su autor, habla de uno de los libros de caballería, aquel acabar su libro con las promesas de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. O sea que la primera reacción de el tal Don Quijada o Quesada, que después va a ser Don Quijote, lo primero que encuentra después de haber leído tanto es decir, bueno, voy a escribir yo. O sea, la lectura lo lleva a la escritura, la tentación de escribir. Algo obviamente que es bastante lógico. Supongo que no surge el impulso de dedicarse a la literatura si alguien no tiene un deseo que se genera por la lectura. Pero no quedó ahí. Y así lo explica Miguel de Cervantes Saavedra. Pero con todo, alababa en su autor, bueno, esto ya lo leímos. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas a caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. ¿Sí? O sea, Don Quesada, o como se llamare, porque no lo precisa Miguel de Cervantes Saavedra, dice, bueno, voy a hacer lo que los libros que he leído dicen que hacen los personajes que los protagonizan, o sea, la gente que yo admiro. Entonces, bueno, transformarse en un caballero andante.
esa idea, ya digamos, es como el caso extremo, bueno, del efecto de la lectura. Me transformo en un personaje ficcional. No importa, no me importa otra cosa, directamente. Por eso lo más extraño es que un loco, una locura como novedosa, lo ve Miguel de Cervantes Saavedra. Vemos entonces en la Divina Comedia la idea de que la lectura los lleva a admitir lo que sienten y se convierten en amantes. O sea, la lectura, la literatura, es reveladora de algo que preexiste. En este caso, el Don Quijote es algo diferente. Es sacar a alguien del parámetro de lo real, perderlo en el sueño de ser caballero andante. Ahora vamos a hablar de Flaubert y de Madame Bovary. Y entonces, cómo Emma Bovary, que está internada en un convento, así nos cuenta Gustave Flaubert, cómo empieza a desarrollar una imaginación para superar esa situación sombría en la que se encuentra y cómo va constituyéndose una, si quieren, mentalidad alucinada o una subjetividad desenfocada de lo real material, si quisiéramos decirlo de esta forma bastante pretenciosa. Y nos dice Flaubert, que leía Emma, eran novelas de amores, de amantes, de amadas, de damas perseguidas que se desvanecían en pabellones solitarios, de postillones a quienes matan en todas las paradas, de caballos que revientan a cada página, de umbrías selvas de congojas, de juramentos de sollozos, de lágrimas y besos, de barquillas que se deslizan a la luz de la luna, de caballeros bravos como leones, dulces como corderos, virtuosos como ninguno, siempre bien vestidos y que lloran a torrentes. Durante 6 meses, con 15 años ya, Emma se ensució las manos con ese polvo de viejas bibliotecas públicas. Posteriormente, leyendo Walter Scott, aficionóse sobremanera a las cosas históricas y soñó con cofres, cuerpos de guardias y trovadores. Hubiera deseado vivir en un castillo feudal como aquellas castellanas de largo corpiño que pasábanse los días bajo la ojival arcada, el codo en el alféizar y la barbilla en la mano, por si aparecía en lo profundo del camino un caballero de blanca pluma a lomos de un caballo negro. Por aquel tiempo rindió culto a María Estuardo y tuvo entusiastas veneraciones para las mujeres ilustres e infortunadas, Juana de Arco, Eloísa, Inés Sorel, Abelia Ferronier y Clemencia Isaura fueron para ellas como cometas que destacábanse en la tenebrosa inmensidad de la historia, donde resplandecían también, aunque más hundidos por la sombra y sin relación alguna entre ellos, San Luis, con su encina, Bayardo moribundo, algunas ferocidades de Luis XI, algo de la Saint-Barthélemy, el penacho del Béarnés y constantemente el recuerdo de los platos pintados en los que se glorificaba a Luis XIV. Y así es como la literatura va generando el carácter de Emma Bovary, que va a tener un final trágico, este choque entre la ilusión romántica y el entorno materialista, ese contraste que quiso dar Flaubert y que lo puso en evidencia en esta obra, que es de la primera mitad del siglo XIX. O sea, tenemos una obra del siglo XIV, principio del siglo XIV, una obra del siglo XVI, ¿sí? Y que es el Quijote, y una obra del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que es obviamente Madame Bovary. Los tres plantean eso, la idea de la transformación de una persona o la transformación de la conducta de personas a través del estímulo que les da la lectura. Son esos efectos de la lectura. Fíjense que tan distantes en el tiempo son tres autores que empiezan a reflexionar sobre los efectos de lo que ellos mismos están haciendo. Empiezan a ser conscientes de la obra que ellos hacen afectan a las personas que los leen, ¿sí? Es la idea de la ficción que crea lo real. Ya empieza con el episodio de Paolo y Francesca en la Divina Comedia. Entonces, en cierto modo,
nuestra educación sentimental, o la educación sentimental de todo el mundo occidental, está influido por todas las obras ficcionales que se han escrito. Por no decir de que nuestras subjetividades, y es más, hasta nuestro mundo material, está condicionado, está afectado, no está determinado, pero está condicionado por lo que alguna vez fue ficcional, que es una idea muy, pero muy interesante. Y en estos tiempos en que se empieza a hablar de los efectos de la inteligencia artificial y de cómo el mundo material es transformado a través del dominio de las subjetividades, pensar si todavía hay alguna forma de conseguir algún grado de autonomía como sujetos autónomos y no heterónomos dominados por máquinas. Bueno, yo la respuesta no la tengo. Sospecho que la lectura crítica y la reflexión sobre las grandes obras literarias nos dan algún tipo de clave para salir de esa encerrona. O sea, para saber que en parte lo ficcional ha construido lo real, pero también ver qué intencionalidades tenían aquellos que escribieron obras ficcionales que influyeron en lo real. He leído últimamente un texto del gran crítico, lo digo entre comillas porque está considerado de esa forma, y a mí me sirve porque es un gran estimulador, un gran crítico literario, Harold Bloom, que en realidad plantea una hipótesis de máxima de que casi toda la subjetividad humana es el resultado, ha sido pensada por Shakespeare, a quien toma como el máximo representante del canon literario occidental. Es una idea muy provocadora. No sé si realmente lo piensa así Harold Bloom, yo creo que sí. Pero tiene que ver con plantearnos hasta qué punto, como decía Sartre, somos resultado de lo que han hecho con nosotros, o sea, y cómo podemos manejar, lograr un grado de autonomía a partir del pensamiento crítico. Y yo creo que la literatura, la gran literatura, contrariamente a lo que piensa Harold Bloom, tiene un papel muy importante para ser sujetos autónomos y lograr algún tipo de independencia, ¿sí? Algún tipo de juicio crítico que nos plantee algún grado de libertad mayor, y en este mundo que está no solamente globalizado, sino que está dominado por factores cada vez más homogéneos y que siguen planteando la idea de un discurso único. Bueno, nada más por hoy. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.